Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde en este día precioso. Hoy estamos a 21 de diciembre, ya casi terminando este año. Falta muy poco, faltan 10 días para terminar el año 2021. Y wow, este año ha sido un año que ha tenido sus luchas y sus bajas, pero ha sido un año de bendición para muchas personas, para otras ha sido un año de aprendizaje. Hemos estado en momentos bajos, pero también momentos altos. Y yo quiero compartir un pequeño pensamiento con ustedes en este día y espero que sea de gran bendición. Tenía mucho tiempo que no grababa un video, pero ahorita estaba sentada aquí pensando en las maravillas de nuestro Señor. Quise pasar por aquí y darle un pequeño reflexión, un pequeño pensamiento, amén, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y para los que no me conocen, mi nombre es Felkis Bernard y por la gloria y la gracia de Dios, servidora de Cristo, amén, luchando cada día más para poder mantenerme y perseverar en las cosas del Señor, amén. Así que vamos a orar primero. Y inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos y oramos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, en este momento, en este día, Padre amado, Santo Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que toda palabra, Señor, que sea dicha a través de este pequeño video, mi Dios eterno de la gloria, aquellos que vayan a verlo, Señor, sea tocando sus corazones, Señor, sea ministrando a sus vidas, Señor amado, y sea dándole una reflexión de examinarse a nosotros mismos, Señor amado. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, por estos medios, venir hacia personas, Señor, que necesitan de ti, mi Dios. Si hay alguno entre nosotros, Señor, que necesita una sanidad, Señor, sea tú sanándolo, Señor amado. Sea tú hablando a cada uno de los corazones. Espíritu Santo de Dios, la palabra nos dice, Señor, que tu palabra no retorna atrás vacía, mi Dios. Y por ende, Padre amado, Santo Dios, yo creo verdaderamente, mi Dios, que esta palabra va a ir y va a ser, Señor, lo que ella ha sido enviada para hacer. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Que no sea mi persona, sino que seas tú, Señor, hablando a través de esa sierva, Padre Santo amado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y quiero que me acompañe en el libro de Proverbios, capítulo 2. Yo creo que esta palabra es una palabra de mucha bendición, porque esta palabra nos ministra. Amén. Y yo estaba meditando sobre el corazón, ¿verdad? La palabra misma de Dios dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él proviene la vida. Pero ¿cómo podemos tener un corazón sano? ¿Cómo podemos tener un corazón guardado? Y aquí hay sabiduría. En el libro de los Proverbios, capítulo 2, vemos esto. Y quisiera leer y que ustedes me acompañen juntamente conmigo a leer esta palabra. Y la palabra del Señor se lee en el nombre de Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Y dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diera tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces, dice el Señor, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón, aleluya, y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardare, te preservare la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidas sus caminos. Serás librado de la mujer extraña y de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella le lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra. Escucha esto. Los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Amén. La gloria sea para el Señor en este día. Dice la palabra de Dios, hay condiciones para poder alcanzar los beneficios y lo que Dios nos ofrece a nosotros. Dice la misma palabra que el principio de la sabiduría de Dios es el temor a Jehová. Y aquí la palabra nos dice a nosotros que si nosotros si clamares y si como plata buscares y la escudriñares como a tesoros, o sea, cuando nosotros tenemos hambre de conocimiento de la palabra de Dios y lo buscamos como cuando buscamos el pan de cada día, como cuando nos esforzamos para trabajar y obtener las cosas materiales que necesitamos para sobrevivir. Si buscamos la palabra de Dios y la escudriñáramos de tal manera como así hacemos otras cosas, la palabra de Dios nos dice que entonces entenderemos lo que es el temor a Jehová. Cuando nosotros guardamos los mandamientos del Señor. ¿Y qué es guardar los mandamientos del Señor? Para poder entender y guardar los mandamientos del Señor, tenemos que escudriñar su palabra. Tenemos que saber cuáles son sus mandamientos. ¿Y cómo lo vamos a poder saber? Por medio de escudriñar su palabra, por medio de leerla, por medio de estudiarla. Así como cuando nosotros deseamos algo y nos esforzamos de tal manera para hasta conseguirlo, así debemos esforzarnos nosotros también de aprender y estudiar la palabra de Dios. Pero no para ahí, no solamente es aprenderlo y escudriñar su palabra, sino también aplicarlos a nosotros mismos y a nuestras vidas. Vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor. Mira todo lo que el Señor nos ofrece. Dice que si hacemos esto, Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. O sea, si nosotros buscamos de la palabra de Dios, si nosotros atesoramos esa palabra en nuestro corazón, todo nuestro ser, nuestro interior va a caminar rectamente delante del Señor, porque la vamos a aplicar a nosotros mismos. Amén. Él es que guarda Él guarda la vereda del juicio y preserva el camino de sus santos. ¿Quién lo preserva? Jehová mismo. Él preserva los caminos.
y nos guarda de los juicios. Entonces, si caminamos rectamente y amamos su palabra, ¿verdad? Y recibimos esas palabras y los mandamientos de Él los guardáramos. Pero no es que lo guardemos y lo pongamos al olvido, es que lo guardemos dentro de nosotros y vivamos de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a su palabra. Y la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y cómo conocemos esta sabiduría? Por medio de conocer su palabra, por medio de escudriñar la palabra del Señor. Tendremos un corazón sano. Escucha, un corazón sano. Porque de todo lo que nos llenamos va dentro de nuestro corazón. Ahora la pregunta es, ¿de qué te estás llenando tú? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué estás llenando tu ser interior? ¿Con qué te estás alimentando espiritualmente hablando? Está pasando tiempo y horas escuchando a otras personas, pero no te entras lo que es el rollo del Señor, la palabra del Señor. Entonces esto no es el temor al Señor. Si tú comienzas a escuchar cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios y comienzas a llenarte de cosas que no tienen nada que ver con los mandamientos que están escritos en la palabra, no estás teniendo el temor al Señor. Tú puedes hacer que digas, sí, yo creo en Dios, yo creo que Él existe, pero cuando comenzamos a escudriñar su palabra y a leer su palabra, entonces estamos demostrando que tenemos un temor a Él. Estamos amándolo tanto y adorándolo tanto que su palabra es lo más importante para nosotros, porque es la que nos instruye, es la que nos corrige, es la que nos lleva por un camino recto. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a permanecer en sus mandamientos. Es ella la que nos guía. Y es ella la que nos hará entender lo que es justicia. Dice en el versículo 9, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare a tu corazón. O sea, es necesario que la sabiduría entre a nuestro corazón. ¿Y cuál es la sabiduría? Su palabra. Su palabra trae sabiduría, es la sabiduría. Amén. Dice que la discreción te guardará, te preservará de la inteligencia para librarte del mal camino. La palabra de Dios nos va a librar del mal camino. ¿Por qué? Porque vamos a andar bajo sus mandamientos, sus estatutos. Pero los impíos, aquellos que no quieren seguir el camino correcto, aquellos que no quieren escudriñar su palabra, aquellos que no permiten que la sabiduría del Señor entre a su corazón, lo que entra a ellos no es sabiduría. Se desvían de las cosas buenas y comienzan a entrar en lo malo. Dice la palabra de Dios, dice que cuyas veredas son torcidas y torcidas sus caminos. O sea, los hombres que hablan de perversidades. Aquellos hombres que hablan lo que ya está dentro de su corazón. Ustedes no se han sentado a escuchar a personas hablar que solamente lo que les sale de su boca son cosas horribles, perversas, mentiras, calumnias, críticas, maldiciones con su boca. Por eso fue que Jesús dice que no es lo que entra en tu boca, sino lo que sale de ella lo que hace daño. De una misma boca o de una misma agua no puede salir agua salada ni agua dulce. O sale salada o sale dulce. Pero de una misma agua no puede salir
agua dulce y agua salada. Amén. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos que cuidar nuestro corazón y llenarnos de la sabiduría del Señor. El consejo de hoy para ti es: la excelente sabiduría de Dios proviene de su palabra. El temor al Señor es el principio de la sabiduría. Y para poder tener el temor al Señor, tenemos que escudriñar su palabra. Esto es lo que nos hará tener temor a Jehová. Y entonces vas a entender, dice el versículo, aleluya, 5 de este capítulo, vas a entender el temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Quieres vivir una vida plena? ¿Quieres vivir una vida llena de la sabiduría del Señor? Entonces tienes que meterte a la palabra de Dios. Tienes que comenzar a escudriñar la palabra de Dios. Y si tienes a alguien o hay alguien ahí que no entiende cuando estudia la palabra, búscate a alguien que sí entiende lo que es la palabra, que te ayude a cómo desarrollar una manera de estudiar la palabra de la manera correcta. Hay una escuela que yo asistí en línea. Yo he ido al instituto, pero hay una escuela que yo asistí en línea que te ayuda a cómo estudiar la palabra de Dios, que es la escuela de Heter, con la pastora Kenia Delmir. Pero yo te insto a que abre la palabra, ábrela. Comienza a comértelo. La palabra, comienza a estudiarla, comienza a escudriñarla, porque en ellas vas a encontrar sabiduría y tu vida estará llena de sabiduría. Amén. Así que Dios te bendiga en esta tarde. Dios te guarde. Pero antes de yo terminar esta transmisión, quiero decirte que si por alguna razón no conoces del Señor y va por la vida por ahí deseando algo nuevo, porque te sientes vacío, porque te sientes solo, porque te sientes sola, porque la vida se te ha ido de tus manos y no te has dado cuenta, yo te digo, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que el Señor quiere que tú entregues su vida a Él. Porque dice la palabra de Dios en el capítulo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino como hombre a la tierra a dar su vida por todos nosotros, en obediencia al Padre. Jesús sacrificó todo, se deshizo de todo su trono para venir a vivir como un hombre simple, humilde, y muchas veces decía, yo no tengo dónde recostar mi cabeza, pero nos enseñó que era un hombre obediente al Padre y siempre buscaba de Él en oración. Siempre estaba conectado a la fuente, que era el Padre Dios eterno. Aleluya. Y en este día yo te digo en el nombre poderoso de Jesús que entregue tu vida a Él, porque Él dio todo por nosotros. ¿Sabes? Cargó todo pecado en la cruz del Calvario. Llevó todas nuestras culpas. Y dice la palabra de Dios que por sus llagas somos sanados, somos curados. Y es tan hermoso poder reconocerlo y decir, Señor, y haz esta oración conmigo. Señor, yo reconozco que soy una pecadora o un pecador. Quiero que mi vida sea transformada. Yo necesito de ti. Te pido perdón porque tardé mucho tiempo para hacerlo,
Perdóname por todos mis pecados. Perdóname por todas mis culpas. Señor, entra a mi vida. Yo te reconozco como mi Señor y te reconozco como mi Salvador y te hago dueño absoluto de mi vida y vuelvo a ti. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ayúdame a permanecer en ti. Ayúdame a seguir contigo. Enséñame. Libértame. Rompe toda cadena que haya en mí, que no me permita andar y caminar como a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Y si has hecho esta oración conmigo, te digo bienvenido a la familia de Cristo. El cielo está gozándose. El cielo se está regocijándose. Aleluya. Gracias por escucharme. Gracias por escuchar esta reflexión. Te exhorto que vaya a un lugar donde enseñen la palabra. Que te congregues porque es necesario que nos congreguemos. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que congregarnos. Amén. Porque eso es una manera de estar en coinonía con nuestros hermanos. Y dice la palabra que donde esté 2 o 3 reunidos, ahí está Jesús en medio de nosotros. Busca constantemente de Él y lee la palabra de Dios para que te llene de sabiduría, de inteligencia, para que seas guiado por Él y tu vida sea transformada en el nombre de Jesús. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta aquí es la reflexión. Dios le bendiga.